Buenos días a todos. Seguimos con estos diálogos en torno a cerámica y COVID, cómo nos ha afectado dentro de lo que es la programación general de Hola Cerámica 2020, este año, como sabéis, en línea y a través de las redes. Bienvenidos a todos. Este segundo diálogo va a versar sobre la cerámica en los principales centros de producción y ciudades, actualidad y futuro post-COVID-19. Para entrar en debate con este tema, tenemos a nuestro moderador, que es Xavier Morán, que es concejal de promoción de la cerámica de Manises, Valencia, y además, aprovecho para decirlo, recientemente nombrado también presidente de la Agrupación Europea de Ciudades de la Cerámica. Buenos días, Xavier. Buenos días, También, Oriol, Javier y Roberto y también Antonio. Buenos días a Hola, todos. muy buenas. gracias, buenos días, Xavier. También tenemos con nosotros a David Rossell, que es ceramista de la Bisbal y una persona muy activa en la Asociación de Ceramistas de la Bisbal. Buenos días, David. Hola, buenos días. Hola. También tenemos con nosotros a Roberto Perea, una persona muy importante en el panorama artesano y cerámico de toda la zona de Castilla-La Mancha, pero también toda España. Él es ceramista y presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Artesanos de Castilla-La Mancha, Faracamán. Buenos días, Roberto, ¿cómo estamos? Muy buenos días, Oriol, y a todos los participantes. Es un placer acompañaros. Bien, muchas gracias. Y para terminar tenemos también con nosotros a Antonio Hernán Sanz, una figura muy importante, sobre todo en el ámbito cerámico de la ciudad de Cuenca. Buenos días, Antonio, ¿cómo estamos? Hola, muy buenos días a todos y mucho ánimo a todos, que hace mucha falta. Bien, celebro que estemos todos bien, sanos y salvos y listos para entrar a debatir este tema de cómo ha afectado el COVID-19 a nuestro sector, sobre todo en estas grandes ciudades, estos grandes centros alfareros que tenemos aquí en España. Y la segunda parte del debate va a versar sobre todo cómo encararemos nuestro futuro. Yo paso la palabra a nuestro moderador de hoy, que es Xavier Morán. Adelante, Xavier. Bueno, pues yo he planteado aquí algunas cuestiones. Yo he de decir que soy ceramista, aunque ahora no estoy en activo, y conozco bien el sector y aquí en Manises he conocido bien la industria aquí. Entonces, es saber un poco cómo pensáis que nos ha afectado a los diferentes niveles que hay, porque cada ciudad tiene un nivel de producción, hay desde el taller artesanal, la pequeña empresa o incluso hay algunas industrias un poco más grandes, aunque no sean directamente de producción de material cerámico, porque también están los suministros y una serie de empresas alrededor todas del mundo cerámico. Entonces, me gustaría escuchar vosotros cómo habéis visto en vuestra zona o en el área en la que os movéis, cómo puede haber afectado este tema, aparte de la cuestión general que evidentemente nos ha afectado a todos. ¿Quién quiere empezar? ¿Puedo empezar yo? Sí, venga, Antonio. Hola. Bueno, pues el momento es que, claro, estas conversaciones son muy recientes porque todavía estamos con el impacto, incluso sanitario, el miedo de la gente. Es que ha sido tan fuerte que yo creo que es muy pronto todavía para valorar todo. Vamos a dejar un poquito, respirar a autoridades, a gremios, fabricantes, todo un poco, porque es que yo creo que estamos todavía afectados, tan afectados que yo creo que la mente no nos permite ver la cosa con claridad. Yo creo que necesitamos un poquito de paciencia a ver qué pasa. Bueno, yo creo que de manera muy desigual, según sea el sector pues bueno, lógicamente todo el tema de ferias, de exposiciones se ha visto afectado durante este periodo. Veremos, bueno, de cara al verano también la mayoría también se han anulado y bueno, y luego, claro, aparte, pues no sé, también aquí, pues por ejemplo, vemos el comercio minorista dependiente del turismo de la costa, pues todo este comercio, no sé si tendrán muchas ganas de comprar o no, o si tienen mucho stock, o cuántos años pueden estar vendiendo con lo que tienen en las tiendas, ¿no?
no sé, difícil de evaluar, ¿no? Bueno, yo si os parece, yo puedo dar la experiencia un poco de lo que ha pasado en Talavera y en Puente del Arzobispo. El sondeo que hemos hecho así, ha habido muchas empresas que llegaron tarde. El día 12 de marzo, cuando nos encontramos con toda esta película, hubo mucha gente que se puso nerviosa y no optó por el cese de actividad y directamente se dieron de baja en el recibo autónomo, y hay muchas fábricas ahora mismo que están cerradas a cal y canto y ni siquiera están cobrando el cese de actividad. Como decía David, nos ha pasado lo mismo, el sector está muy dividido, tenemos una parte muy importante del sector que se dedicaba a hacer ferias, todas las ferias de primavera se han suspendido, muchas de ellas se han trasladado al mes de diciembre, al mes de septiembre. Veremos a ver lo que pasa con estas ferias, y las que ya tienen conversaciones avanzadas con sus propios ayuntamientos, que es en manos de quien se han puesto estas ferias, pues ferias de 50 expositores se están quedando reducidas a 20, 25 expositores por la normativa de distanciamiento. Y luego es verdad, David, aquí pasa lo mismo, tanto en Talavera como en Puente teníamos dos zonas muy reseñadas que eran tiendas de venta directa. Esta gente está mal, muchos tenían alquileres y lo están pasando fatal. Y las empresas un poquito más grandes que trabajábamos con catálogo y hacíamos preventa en las zonas turísticas, pues ya lo has dicho tú, está todo cerrado. Y ahora mismo en Castilla-La Mancha con la administración lo que estamos viendo son opciones de venta online, pero nos hemos dado cuenta de que tenemos un sector muy envejecido. A muchos de nuestros ceramistas les va a costar mucho trabajo subirse al tren de Instagram, de Facebook profesional y las tiendas online, y sobre todo los que podrán llegar a estas circunstancias de mejor manera es esos nuevos artesanos que vienen procedentes de las escuelas de arte. Con lo cual, el panorama ahora mismo es complicado. Esperemos que no haya ningún tipo de repunte, que los artesanos que vivían de la venta directa en ferias y en mercados y esto puedan empezar a funcionar, porque probablemente los que dependemos del turismo y de las tiendas de las zonas de costa debemos seguramente dar por perdido el año. Y bueno, ya por hacer un poco referencia a lo que ha pasado en Talavera, todos sabéis que estamos muy animados con el tema de la Declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y recientemente habíamos abierto un centro de formación de referencia regional también para la formación de la cerámica, en el que íbamos a trabajar para que pudiese llegar a conseguir la referencia nacional, y está todo totalmente parado. Y básicamente las propuestas que tenemos, decía Antonio que hay que dejarle respirar. Yo respeto su opinión, pero gran parte de los compañeros no están dispuestos a que no se dé una callada por respuesta o tranquilidad, porque esto va a suponer que en los próximos 2 meses vamos a ver que muchos de esos talleres que se han dado de baja totalmente y no tenían la prestación por el cese de actividad van a desaparecer seguramente. Sí, esto es un poco, pienso yo, el impacto general, de que lo que vemos ahora no es posiblemente, tendremos los resultados más fuertes de aquí un par de meses o 3 meses, ¿no? Puede ser. Por otro lado, también hay proyectos que siguen adelante, gente que no ha dejado de trabajar, que lo han notado más de un poco. Yo, en mi caso personal, he agradecido muchísimo que todos los clientes me han dejado tranquilo, y durante 2 meses me he podido dedicar a hacer mi obra para la exposición. Lo he aprovechado. Bueno, son situaciones muy, muy diversas, ¿no? Pues, el sector de la construcción, por ejemplo, sí se ha parado en el momento, pero prácticamente ni se paró, porque igual no sé cuánto tiempo estuvieron sin poder trabajar las empresas de la construcción, pero muy... bueno. Sí, pero evidentemente en eso tienes mucha razón. No en todas las zonas va a funcionar igual ni va a afectar de la misma manera. Cuando yo creo que Talavera y el Puente del Arzobispo lo conocéis todos, conocéis el tipo de producto. Podemos estar hablando, bueno, podemos no, estamos hablando de una realidad
de 20 fábricas de cerámica en Puente del Arzobispo y aproximadamente unas 17 en Talavera de la Reina. Muchas de ellas, sé casos reales bastante tristes, o sea, fábricas que conocéis todos, que estaban exportando a Estados Unidos y que se han quedado con palés en las fábricas porque en el primer impacto las empresas de transporte no se hacían cargo de muchos productos, a no ser que no fuese esencial, que es una palabra que hemos aprendido en este tiempo también, ¿no? Entonces, aquí el impacto, evidentemente, con el tema de la construcción, sí, hay algunos que estaban haciendo azulejería, pero básicamente yo diría que el 75% de nuestros productores o de nuestros ceramistas se dedican al tema de regalo, decoración y jardinería. Y ayer concretamente un compañero me dijo que había estado por la zona de Levante, que se había atrevido a salir de viaje, y me dijo: Roberto, en las tiendas no he podido dejar nada, había llevado con la furgoneta carga para dejar, tomar pedidos y reponer. Dice: el único sitio donde he podido hacer algo, poco, y prefiero no echar cuentas, ha sido en los Garden, por contaros un poco la realidad de nuestra zona. Pasará lo mismo, el comercio que tiene un poco de stock, que es lo normal, no sé, de vez en cuando se cierra una tienda y se jubilan, igual se tiran 5 años abiertos jubilándose y va saliendo género, o sea... Y luego, tener en cuenta una cosa también, de la manera que esto nos ha impactado, yo creo que Oriol conoce mi fábrica, o a lo mejor de referencia. En mi fábrica se hizo el mural famoso que se hizo para Orán. Nosotros tenemos 1.500 metros cuadrados de fábrica, tengo una capacidad de producción de unos 4 metros cúbicos en horno, y es muy triste pasar de 45 kilovatios que estábamos consumiendo de potencia eléctrica a dejarlo a la mínima expresión que nos permiten en un polígono industrial, que son 15 kilovatios. Que eso ha sido también otra de las cosas que tú dices: hemos seguido trabajando, sí, hemos seguido a la mínima expresión, pero poder mantener toda la cantidad de gastos que tienen algunos de nuestros talleres, por eso, claro, evidentemente no a todo el mundo esto le va a afectar de la misma manera, pero la realidad es esa, que ahora mismo vamos a necesitar muchas ayudas y las vamos a necesitar urgentes. Necesitamos que las administraciones públicas se pongan de cara y tengan en cuenta que la cerámica en muchos sitios, y aquí estamos reunidos gente, yo creo representamos a zonas muy emblemáticas. Antonio, en Cuenca es la patria de Pedro Mercedes, aquí todo el mundo conocimos a Pedro Mercedes y su obra. Tú, David, ahí en la zona de la Bisbal, yo he conocido esa calle llena de comercio de un lado y un montón de tiendas, y qué vamos a decir de Manises. Son la seña de identidad de muchos de nuestros ayuntamientos, y yo creo que ahí, en la Asociación Española de Ciudades de la Cerámica, que son ayuntamientos mayoritariamente la que la componen, deberían darse cuenta de que este es un sector ahora mismo en peligro. Pero Sí, Roberto. ya lo era antes, ¿no? Sí, siempre hemos estado ahí en el filo de la navaja. Yo siempre he dicho que éramos Siempre como somos un sector muy débil. los camaleones. Nos adaptábamos bien Lo a que las pasa es que, como dice circunstancias. Roberto, la parte de Talavera, Manises, son centros. Por ejemplo, en Cuenca es que somos 4 o 5 alfareros, pero alfareros dedicados al turismo, a eventos culturales, deportivos. Y entonces nosotros, claro, en porcentaje de personas somos muy, comparados con vosotros, muy poquitos. Nosotros nosotros vamos a poder mantenernos algunos pues con nuestros ahorros personales. A ver si aguantamos un poco y con algo de ayuda, como dice Roberto, a ver si es verdad. Te da un poco de margen, pero no me hagas caso. Tú pincha fuerte, Roberto. No, bueno, hombre, vosotros también tenéis fuerza. Tenéis tema mucho de autor también, como yo creo que David no conozco su obra, Claro. pero me da la impresión de que hace obra de autor, y tú tenés ahí a Rubén y a Adrián Navarro también, a Luis Castillo, son gente que prácticamente la obra que hacéis la vais sacando, no tenéis una producción, por decirlo de alguna manera, muy de serie, es decir, es que he hecho 200 relojes o he hecho 100 y pico botijos. Claro. Voy a plantear... Es que somos... No, perdona, Antonio. No, habla, sigue. No, que iba a introducir otro punto. A lo mejor no tiene mucho que ver, o sí, no lo sé. O sea, a ver, se ha demostrado ahora con el COVID-19
que se ha hecho mucho hincapié en el tipo de materiales por la cuestión higiénica, ¿vale? No sé si es una pregunta un poco que viene bien o no, pero ¿pensáis que puede haber una oportunidad para la recuperación de la cerámica como material de uso? Porque higiénicamente, tanto la cerámica como el vidrio tienen mejores capacidades para esto, para la cuestión higiénica en estos casos. Que creo que muchas veces, lo digo porque conozco el sector aquí en Manises, lo que ha ocurrido, se ha derivado mucho la cerámica hacia la parte artística, dijéramos, o decorativa, y en cambio se ha abandonado lo que es la producción de la cerámica de uso. No sé si puede haber alguna cuestión que aprovechar. Bueno, yo no sé si Bueno, relacionada directamente con el COVID o... Lo digo por lo que en un futuro puede plantearse como sí, sí. materiales a recuperar por razones de uso. Yo espero que algún día la Unión Europea se ponga firme con los plásticos y empiece a gravarlos con impuestos como se merecen y que eso da una oportunidad a sectores de producción pues de envase alimentario, por ejemplo. Pues Sí, podría ser. un poco iba por ahí la pregunta, ¿no? Porque yo pienso que esto es una asignatura pendiente de la Unión Europea en el caso de todos sus programas y directrices para reducir el plástico y aumentar el uso de la cerámica como material de uso. Yo estoy un poco de acuerdo también contigo, David. Esto está un poco en manos de la Unión Europea y me ha venido a la cabeza el tema de las IGP, las indicaciones geográficas protegidas para productos no agroalimentarios. Yo creo que desde ahí, desde la Asociación Española de Ciudades de la Cerámica, incluso de la Europea, habría que apretar fuerte porque nos vendría bien a todos que la cerámica sea declarada, pueda contar. Lo hemos visto hace poco. En Burgos lo han declarado a la morcilla de Burgos, ¿vale? Es un alimentario, pero yo creo que es un marchamo que a lo mejor nos puede dar alguna salida de cara al consumidor final. Y esto se habló, en la Asociación Española ya se mantuvo algunos contactos sobre las indicaciones geográficas. Me parece que no. Oriol. Sí, yo no pensaba intervenir, pero ya que hablamos del tema y como he tenido el placer o la responsabilidad de acudir a algunas reuniones, sí que puedo comentar que desde la Unión Europea se está fomentando el uso, pero no hay una normativa todavía bien hecha. Es decir, está bien reglamentado lo que tiene que ver con indicaciones geográficas de productos agroalimentarios, pero en lo que serían productos artesanales como el vidrio de determinados sitios, como por ejemplo pues en Venecia, el vidrio de Murano, o la cerámica de determinados sitios de Europa, o otros productos de madera, talla o la piedra de vaca, de Carrara, etc. Esto se está trabajando y es un campo muy interesante porque esto nos permitiría afrontar lo que serían las importaciones asiáticas con mayores garantías, porque por lo menos se reconocerían nuestros productos como unos productos, digamos, arraigados al territorio y con un tipo de trabajo muy, digamos, propio de unas maneras de funcionar en Europa. La China está muy bien, tiene una cerámica muy buena, pero no es la nuestra de cerámica y lo que no puede ser es que ellos imiten la nuestra e intenten coger nuestros mercados, ¿no? Y menos en unas condiciones competitivas que son bastante desleales. Todos sabemos cómo funcionan las cosas allí, por lo tanto, yo creo que es muy importante que Europa tome cartas en el asunto y promueva este tipo de denominaciones de origen en cerámica y otros productos artesanales, claro. Muy bien. Pues voy a plantear otra cuestión, un poco, esta puede ser más también rápida, ¿no? Ahora se plantea también, lo decía porque desde Cuenca, por ejemplo, planteabais, o en la Bisbal también, en Talavera yo que he estado allí y he visto, pero no sé el impacto que puede tener el turismo, ¿no? En estos casos. Entonces, ahora se plantea la opción del turismo de proximidad,
porque la gente no va a poder hacer grandes desplazamientos en general. Entonces, quería saber si teníais previsto hacer algún tipo de campaña o de promocionar vuestras ciudades de cara a esta opción. Sí, esa es la opción que nos queda. Aquí el Ayuntamiento de Cuenca, como tú dices, porque dependemos del turismo, sobre todo mucho del turismo de interior, pues tendrá que hacer alguna campaña. Claro, el turista es que, por ejemplo, ya no va a ser el que era. Hay que ser realista. Entonces, es que esto va a ser un aprendizaje día a día. Es que yo creo que no se puede hacer grandes planes a futuro, porque es que estamos en una incógnita total. No sabemos cómo va. Habrá que tener un poco de paciencia, incluso hasta con la gente, porque no sabemos qué gustos, es que es una locura. Esto habrá que ir aprendiendo día a día. Bueno, en el caso de la Bisbal no estoy al caso exactamente, pero vaya, los programas que se hacen habitualmente de turismo que están publicados en Visit Bisbal, en la página web, y hay diferentes programas de visitas a los talleres y todo esto cómo ha quedado este año, la verdad es que no lo sé. Pero me imagino que sirve el mismo programa para los turistas que vengan de Barcelona que los que vengan de Alemania o de Francia. Al final, bueno, pues es conocer la ciudad y visitar los talleres. No sé si cambia mucho. Lo que sí que me imagino que cambia es luego pues este perfil, ¿no? Que pues estos no se van a comprar el souvenir ni se van a llevar el regalito. No lo sé. Igual sí. Aquí en Talavera y Puente, a lo mejor estamos un poco en desventaja, no tenemos un turismo internacional, pero bueno, lo que sí que nos va a favorecer la posición geográfica. Estamos en el centro de la península y bueno, dentro de nuestra región, tanto Cuenca como Toledo son ciudades patrimonio de la humanidad y es muy difícil que en Cuenca o en Toledo no haya comercios con cerámica de Talavera y Puente. Y luego estamos muy cerca también pues, de ciudades como Segovia, Madrid, Salamanca y bueno, tenemos la suerte que a 100 y pico, 200 kilómetros alrededor nuestro tenemos un foco importante de ciudades que reciben mucho turismo tanto nacional como internacional. Pero, como decía David, veremos a ver qué respuesta tiene el turismo nacional ahora sobre nuestro producto, porque seguramente la pieza de cerámica ya venía tocada por los fletes de los aviones, por el transporte, las piezas muy voluminosas y de mucho peso era complicado, el turismo internacional no estaba por llevárselo y se está vendiendo un producto muy adaptado a este tipo de turismo. Veremos a ver ahora, si no tenemos el turismo internacional y ya veníamos, como habíamos dicho, un poco tocado de atrás, pues es una pulga más que se le añade al perro. Bueno, yo voy a plantear la última, que creo que se ha volado antes sobre las cuestiones anteriores, y es las medidas que podrían adoptarse en las actuales circunstancias para la mejora del sector y principalmente sobre el ámbito municipal y los gobiernos municipales, ya que estamos hablando desde la Asociación Española de Ciudades de la Cerámica y entonces esto lo que engloba son ciudades, ¿vale?, ligadas a la cerámica. ¿Qué pensáis que se puede hacer desde los ayuntamientos o los gobiernos regionales en este caso también? Pues es que yo creo que es lo único que nos puede atenuar este desastre. Que haya o campañas publicitarias o incitar un poco al público más cercano que valora la cerámica. Es que hay que aguantar. No sé cómo se podrá aguantar, es una palabra muy... Pero es que yo no veo otro motivo. Claro, sí, las autoridades poco a poco lo que está diciendo, ahora ellos están también saturados. Imagino que irán abriendo cauces para todos los campos, ayudarnos. Esperemos que sea así. Por lo menos lo deseamos.
Bueno, yo me imagino que primero tienen que salvar a la SEAT y luego ya parlaremos. Pero no, ya se están haciendo, bueno, en el caso de Artesanía Cataluña ya han hecho un spot publicitario promocionando la artesanía. En general, los artesanos han tenido acceso a las subvenciones, o si se nos han dado de baja y, pues, lógicamente, de cara al futuro, ¿qué es lo que vamos a poder hacer? Pues yo lo único que se me ocurre es aguantar con la pasión que hemos aguantado siempre y el que hace esto porque le gusta y porque no hay más. Es que si no, ya habríamos plegado hace tiempo. Bueno, es mi visión, ¿eh? O sea, lógicamente hay casos muy diferentes. A mí, pues, lógicamente me asusta la idea, ¿no?, de tener estas empresas con 5 o 6 trabajadores, tampoco familiares, o sea, que han tenido que hacer de todos estos ERTEs y, pues bueno, son situaciones terribles. Bueno, yo, ya que me dais la oportunidad, yo voy a echar la carta a los Reyes Magos y de cara a los ayuntamientos, pues estamos viendo últimamente muy preocupados por el turismo, por la hostelería. Hemos visto cómo se quitaban las tasas para la implantación de las terrazas y muchas cosas de estas. Bueno, pues yo creo que el IBI, el impuesto de bienes inmuebles y, por ejemplo, el de basuras y muchos impuestos municipales y tasas de este tipo que están aparejadas a la parte nuestra de taller, pues se podrían exonerar o incluso rebajar, igual que se ha hecho en otros sectores. Al igual que Artesanía de Cataluña, en la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, pues estamos manteniendo reuniones semanales con la Dirección General y estamos muy avanzados en proyectos muy ilusionantes, muchos de formación de cara al comercio online, que es una, ya lo he dicho antes, se abre ahora para mucha gente, y luego pues estamos trabajando en un catálogo interactivo, unos tótem también con pantallas de 42, 45 pulgadas también táctiles que se van a instalar en la oficina de turismo de Gran Vía que tiene la Junta de Comunidades, y en algunos sitios, por ejemplo, otra en la Casa del Mapa de Toledo. Probablemente a lo mejor se va a negociar con los paradores de turismo de Toledo y de Cuenca. Y bueno, las ayudas están abiertas todas. De hecho, deberían de haberse cerrado, como he dicho antes, me parece, fuera de micro, hasta el 14 de junio, y se van a ampliar hasta el 25 de octubre. Con lo cual, por la parte de promoción, creo que no vamos a ir mal. Los ayuntamientos, como os he dicho, la carta a los Reyes Magos, si alguien lo recoge, pues seguramente todos los talleres lo veremos muy bien. Bueno, yo quería apuntar que nosotros en Manises hace ya, pues ahora 2 o 3 años, hicimos una bonificación del IBI del 50% para los talleres de cerámica, ¿vale? Entonces, es una iniciativa que sí que se puede adoptar. Claro, aquí se hizo sobre todo en aquel momento para poder salvar los pequeños talleres. Pero que ahora, en un momento más crítico, quizás esto se podría ampliar a la pequeña empresa o a empresas que ya no son tan reducidas como son los talleres artesanales. Esto también se planteó en alguna de las asambleas de la Asociación Española. Claro, allí casi todos eran alcaldes o concejales, ¿no? Hubo su discusión, pero yo pienso que sí que se puede hacer. Aquí lo hemos hecho. Se puede adoptar una medida de estas. En este caso era una bonificación del 50%, porque aquí también hemos retirado las tasas, por ejemplo, a las terrazas de los bares, a los mercados no sedentarios. Hemos tomado una serie de medidas de ayudas que deja de ingresar el propio ayuntamiento, pero es como una ayuda más que se puede dar. Pues yo lo recojo con bastante agrado. Ojalá nuestros ayuntamientos de nuestra zona tomen nota y lo implementen lo antes posible. Pues esto es una de las medidas que yo pienso que habría que insistir en la Asociación de Ciudades, porque... Hombre, son pequeños detalles que realmente se agradecen, ¿no? Claro. Ahí se planteaban algunos problemas, porque
por cuestiones de que hay gente, por ejemplo, que comparte la vivienda con el taller, o habían cosas de estas un poco a veces complicadas de separar. Lo digo porque si alguien quiere iniciar ese camino, que sepa también con qué trabas se pueden encontrar. Oriol, por favor. Sí, si me permitís otra intervención mía. Hace unos días, creo que fue a raíz de una iniciativa de Oficio y Arte, se ha aprobado como una especie de declaración en la cual se pide al Gobierno de España, pero me imagino que esto también vale, y sobre todo vale, vaya, para los gobiernos regionales, porque en España las competencias de artesanía están transferidas al 100% a las comunidades autónomas, que se pusieran las pilas con el tema de la artesanía, pero es que además la artesanía tiene un punto a favor que nunca se ha llegado a activar, que es el reconocimiento que hace el artículo 103.1, creo que es, o 103.9. 130.1. O 130.1, disculpa, no soy jurista. Y de la Constitución española, que dice que hay que dar un trato de especial protección a, creo que habla de la agricultura, de la pesca y la artesanía. Pero así como hemos visto muchos tratados sobre pesca, cosas de agricultura, subvenciones europeas y tal, yo sobre artesanía no he acabado de ver nunca que se aplicara en nada el artículo ese de la Constitución. Con lo cual, si en algún momento yo creo que debemos de poner en valor el que las instituciones públicas digamos, actúen a favor de la artesanía, es ahora, pero además tenemos el resorte legal, que es el artículo, como has dicho tú, el 130.1, ¿no? 130.1. 130.1. Entonces, yo creo que tenemos esta base legal y quizás desde la Asociación de Ciudades de la Cerámica, pero también desde otras entidades vinculadas a la artesanía, podría ser el momento de plantear una acción real a las Cortes para que a nivel legislativo se hiciera algo. Se ha hablado de reducir los costes energéticos o las tasas sobre los costes energéticos. El tema de costes sociales, por ejemplo, las cuotas de autónomos o los impuestos que pagan las empresas, o sea, o un tipo de ayudas de promoción de la artesanía que en estos momentos no se ha hecho, y yo creo que un día u otro se debería de tomar riendas en el asunto y poner en valor lo que este artículo de la Constitución dice y que de momento no hemos visto que se concretara absolutamente en nada. No, y además, mira, hay una cosa, hay un estudio bastante interesante sobre el tema de la flor ornamental y la planta ornamental. Sabéis que ellos ya han vuelto a conseguir que el IVA por el cual están tributando es el del 10%. Entonces, yo no entiendo muy bien por qué tú puedes comprar una planta, un geranio en un vivero y te van a cobrar el 10% y una pieza nuestra de cerámica tenga que pagar el 21%. De cara a lo que es al gobierno, cuando se habla de artesanía, se está hablando de una cuestión mínima comparado con la cantidad de floristería, jardinería, garden, viveros que hay repartidos por toda la península. Y con respecto a 130.1, yo siempre digo una cosa, somos un sector pequeño para las competencias que puede tener el Estado, somos un sector muy pequeño. Y todos recordaréis cuando habéis oído alguna noticia en televisión que han dicho que se ha amarrado la flota del Cantábrico para hacer un paro biológico y no se va a pescar anchoa. Y amarran una flota a lo mejor de 40, 50, 60 barcos familiares y los tienen parados biológicamente durante 2 años y el gobierno les está pagando. Bueno, 2 meses, 2 meses. Sí, bueno, pero no estamos pidiendo tampoco ninguna cosa rara. Lo recoge la Constitución y se supone que es la Carta Magna. Lo es. Bueno, yo deciros que en la Bisbal recientemente, o sea, hace, me parece que menos de un mes, hemos conseguido que se puedan abrir locales, talleres de cerámica, con una producción, con un tipo de anexos, con la normativa medioambiental los clasifica en 3 tipos según el grado de la capacidad de producción y el de cerámica pues no podías entrar en el anexo 3, que sería el pequeño, tenían que ser el 2 o el 1 y era imposible abrir un pequeño taller en la misma, pero esto no sé si está acabado de solucionar todavía, pero sé que se ha aprobado una ley para solucionarlo ahora, o sea, en 2021 estamos... Y sí, lógicamente, pues si la Constitución lo dice, pero si es que no podemos ni abrir un taller.
Esto también es una constante en muchas de las ciudades, que se ponen muchas trabas para la apertura de, ya no digo de Muchísimas. sanitarios, sino de pequeños talleres que tienen un consumo bajo de energía, que en cambio se les ponen Bueno, 70 toneladas de diarias abordarse. Sí, es complicado. Son particularidades muy municipales, ¿no? Pero yo creo que todos tenemos problemas de esas características y de ese tipo. A la hora de reaperturar un taller y sobre todo el tema de las reformas muchas veces, hasta que te autorizan y el tema de ahora, yo creo que es un melón que no debemos de abrir, el tema de los residuos, porque eso sería otro problema añadido que mejor no tocar. Muy bien, pues ¿queréis añadir alguna cosa antes de despedirnos? Yo animaros, yo que claro, estoy oyendo, nosotros que lo que hago a nivel de pequeño artesano, que en Cuenca, ya lo sabe Roberto, que somos 4 o 5, no hay más, cuando escucho a Manises, a Talavera, por un lado, es que es tanta gente que depende de esto, porque nosotros somos, sí, negocios familiares, autónomos, pero por ahí la cosa es el jorobae, ¿eh? Porque lo que a lo mejor lo que está claro es que hay que incentivar es que haya algo de consumo, sea lo básico, no sé cómo se hará, y como campañas, ayuda de la administración, pero que la gente se acuerde de que existe una pieza que se llama que es de cerámica y que a ver si puede, hay cosas más prioritarias, pero que no nos olviden, por favor, algo así, algo de ayuda, algo de ánimo, Sí, podamos aguantar un tiempo. Yo de estas indicaciones geográficas están muy bien, pero yo creo que tienen que ir acompañadas de un sistema de comercialización protegido. No se puede dejar en manos de, pues sí, yo con el sello de la Bisbal, si consigues la gente que lógicamente es un sector de gente que sí que se fija y que viene buscando esto y hay que ofrecérselo y es absolutamente necesario. Pero el problema lo tengo igual, tengo que buscar yo la tienda, tengo que negociar yo con la tienda o con la tienda, o digas con el restaurante o con el tal, y tengo que competir con quien tengo que competir, que son pues, los chinos y los Habitats y los Zaras y todo Dios vende cerámica. Bueno, está bien la identificación, pero yo creo que tiene que ir acompañada de un programa de comercialización. Pues nada, yo para despedirme, nada, daros las gracias por haberme invitado a participar y aprovechar también de mandar un mensaje de optimismo también, aunque hayamos sido muy pesimistas en el planteamiento, pero también que al final veremos la luz y los ceramistas y los artesanos en general somos como los camaleones, cambiamos de color y llevamos muchos años ya adaptándonos a las circunstancias, a las modas, a las tendencias, incluso la crisis del 2009 económica. Bueno, pues nada, que de esta vamos a salir todos y esperemos que la experiencia salga para que salgamos mucho más reforzados. Bueno, pues muchas gracias a todos, a Antonio, a Roberto y a David y a Oriol. Y nada, nos despedimos aquí. Oriol, ¿alguna cosa para cerrar? No, solamente deciros que esta convocatoria de Ola Cerámica ha sido un éxito. Se han recibido más de 120 vídeos de toda España, de gente con la que antes prácticamente no habíamos ni contactado, que yo creo que había muchas ganas por parte del sector de salir de este confinamiento y se ha cogido de una forma muy intensa esta actividad Ola Cerámica para darse a conocer, a promover a través de las redes. Incluso podemos decir que ha tenido más éxito esta edición de Ola Cerámica en línea que las que hacíamos anteriormente de forma presencial en nuestras ciudades y en nuestros talleres, de manera que yo creo que a partir de ahora Ola Cerámica también va a ser distinta. Yo creo que vamos a incorporar todo este tema de las redes que hasta ahora no lo habíamos tenido en cuenta.
y animo a todos a que deis el máximo de difusión de esta actividad. Deciros también que en unos días se va a publicar todo el elenco de vídeos, incluyendo estos de los 6 diálogos que hemos promovido de cerámica y COVID, para que la gente pueda directamente con un enlace acceder a los contenidos de estos vídeos, de manera que esto no va a ser solo una actividad de un fin de semana, sino que ya va a quedar de forma permanente todo el elenco de estos 120 o 130 vídeos que vamos a tener, o quizás más, en el sitio, digamos, de web de Hola Cerámica, pero también en el canal que hemos abierto de YouTube, de manera que todo el mundo podrá tener esta información sobre nuestras cerámicas, y espero que esto ayude pues a remontar el momento que estamos viviendo. Muchas gracias a todos, buenas tardes y a seguir trabajando en favor de la cerámica. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Adiós, buenas tardes.